Recientemente se ha hecho pública a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) una gran cantidad de documentos relacionados a fenómenos aéreos anómalos. Esta base de datos incluye más de 1.500 páginas de material relacionado con ovnis del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, un programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se ejecutó entre 2007 y 2012. AATIP solo se dio a conocer al público en 2017, cuando el exdirector del programa, Luis Elizondo, renunció al Pentágono y publicó varios videos de un objeto no identificado que se movía en formas aparentemente imposibles para los medios. En el episodio de hoy veremos desde las heridas dejadas por los ovnis hasta qué ocurre en el paralelo 37. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Episodio 13. Número 1. Las heridas de los ovnis. Hace un tiempo que la investigación ovni dejó de ser un asunto civil. Numerosos organismos, incluso la NASA, ha demostrado su interés en estos objetos no identificados, o UAP, como se les conoce últimamente. Hace un tiempo, el magnate Robert Bigelow admitió haber estado financiando estas investigaciones. En los últimos tiempos, salieron a la luz archivos generados durante el contrato que la empresa Bigelow Aerospace Advanced Space Studies firmó con la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. Se trata de informes técnicos que fueron clasificados por el gerente de contactos de la Agencia de Inteligencia, James T. Lakatsky, y de los que tuvimos noticia gracias a una interpelación del senador John McCain en enero de 2018. Como respuesta, la DIA facilitó unos documentos en los que se acredita que el proyecto secreto del Pentágono para el estudio de fenómenos aéreos inexplicables, UAP, no solo investigó la presencia de ovnis en nuestros cielos, sino que el Departamento de Defensa financió la investigación de agujeros de gusano, dimensiones alternativas y el estudio de metamateriales. Entre otros temas, también se encontraba el estudio de los efectos del contacto ovni en los tejidos biológicos, es decir, los efectos en las personas que han tenido experiencias o contactos con estos objetos. En uno de los archivos, titulado Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos, se investigaban las lesiones en observaciones humanas por sistemas aeroespaciales avanzados anómalos. De acuerdo con este informe, los avistamientos ovni pueden ocasionar quemaduras por radiación, problemas cerebrales y neurológicos. El informe señala que a menudo estas lesiones están relacionadas con la radiación electromagnética que rodea a estos objetos y las vincula con sus sistemas de propulsión. El documento ha sido obtenido gracias a una solicitud que cualquier ciudadano puede exigir mediante la Ley de Libertad de Información. El informe asegura disponer archivos médicos de 42 casos y otros 300 casos similares, no publicados, en los que los humanos habían resultado heridos después de encuentros anómalos con ovnis. Los análisis médicos, aunque no requieren la invención de una biofísica alternativa, indican el uso de sistemas de energía no convencionales y avanzados. Los efectos informados de los encuentros con ovnis incluyen embarazo no explicado, secuestro aparente, parálisis y experiencia de telepatía percibida, teletransportación y levitación. Interesante, ¿verdad? ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. UFO Crash en Hart Canyon. Al parecer, los años 40 fueron muy activos para los visitantes, y es que, si bien los testimonios de avistamientos y las historias de caídas de artefactos de origen extraño datan de mucho tiempo atrás, en la década de los 40 es cuando más actividad se presentó. Muchos afirman que tienen una estrecha relación con las pruebas nucleares,
la curiosidad o quizá su preocupación por lo que podría poner en riesgo a la humanidad. En el año 1948, un objeto no identificado que volaba por el cielo perdió abruptamente su curso y cayó en algún lugar de la zona rocosa desierta de Hart Canyon, no lejos de la ciudad Aztec, Nuevo México, en Estados Unidos. El disco tenía unos 30 metros de diámetro y en su superficie metálica no había rastros de costuras, juntas, remaches, nada. El disco cayó al suelo con mucho cuidado y externamente no se notaron daños en él. Se considera que los principales testigos de este evento eran Silas Newton y Leo Gebauer. Ambos hombres se dedicaban a la industria petrolera y al parecer estaban tratando de apagar un pequeño incendio en uno de los equipos cuando vieron un enorme disco de metal en el cielo. Cuando Newton y Gebauer se acercaron, vieron que había varias ventanas en el disco y cuando miraron dentro de una de ellas, había al menos 16 cuerpos de pequeñas criaturas humanoides tendidos en el suelo del interior. Sus cuerpos estaban cubiertos de hollín oscuro, como si hubieran sufrido en un incendio. Ese mismo día, los hombres llamaron a la policía y les contaron sobre el disco caído y los cadáveres. Luego la policía llamó a los militares y rápidamente acordonaron todo el territorio. Y luego se llevaron el disco, ordenando a todos que guardaran silencio sobre lo que veían. Durante casi un año, Newton y Gebauer guardaron silencio, temiendo las amenazas de los militares, pero luego no pudieron resistir y le contaron en detalle todo al periodista Frank Scully de la revista Variety. En 1949, la historia del accidente apareció en esta revista y luego Scully publicó un libro con detalles del incidente llamado Behind the Flying Saucer. Sin embargo, ambos testigos fueron enseguida desacreditados, tratándolos de fraudulentos, por lo que el caso se cerró. 30 años después, investigadores retomaron el caso, encontrando incongruencias en los reportes del FBI. Tras nuevas pistas, llegaron a la conclusión de que se trató de encubrimiento por parte de las autoridades. ¿Fraude ufológico o encubrimiento gubernamental? Tú decides. Número 3. El hombre del sombrero. Cada vez es más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. Desde hace miles de años que se habla de estos fenómenos extraños. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la población ha querido investigar tanto con este tema. El hombre del sombrero es una entidad oscura que muchos dicen haber visto. Muchos lo describen como una especie de silueta con forma humana y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de punta. En algunos casos, aparece acompañado de dos figuras más pequeñas, tipo humanoides. Se dice que sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear a Freddy Krueger, ya que él mismo dice haberlo visto cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coinciden a la hora de describirlo. Algunos investigadores suponen que esta figura espectral forma parte de un fenómeno llamado The Shadow People o gente sombra. Según los especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia, lo que a menudo va acompañado de una sensación de angustia. Sin embargo, otros testigos afirman que sus experiencias son bien lúcidas y recuerdan a la perfección estas figuras que en algunos casos hablan en forma telepática con sus víctimas. La autora Heidi Hollis, autora de varios libros del tema, afirma que este ser estaría relacionado con los extraterrestres, ya que muchos testigos afirman haber visto ovnis antes de la experiencia con la entidad. Tal es así como le ocurrió al ufólogo e investigador Albert Bender, quien luego de investigar varios avistamientos de ovnis, afirmó haber sido visitado en la noche por 3 personajes oscuros, uno con un sombrero. Este le advirtió que dejara de investigar, si no la pasaría mal. Y así fue. Bender cayó enfermo y fue visitado hasta que finalmente se alejó de la ufología.
El investigador estaba seguro que se trataban de los famosos hombres de negro. ¿Quién es este misterioso ser y qué relación tiene con los ovnis? ¿Es posible que estos hombres o entidades de traje oscuro sean viajeros interdimensionales? Y de ser así, ¿con qué fin atemorizan a las personas? Cuéntame tú, ¿has visto al hombre del sombrero? Número 4. El paralelo 37. Hay una teoría de la que hablan algunos investigadores, la de una autopista paranormal. Se trata de una zona a lo largo del paralelo 37, una ubicación geográfica fija basada en la distancia de un punto desde el Ecuador, donde pasan cosas muy extrañas. A lo largo de esta zona, muchas veces desolada y en gran parte deshabitada, suceden cosas misteriosas con una frecuencia espeluznante. Extraños objetos voladores, miles de vacas y caballos mutilados, sin sangre y sin órganos reproductivos, lenguas y oídos extirpados quirúrgicamente, luces inexplicables en el cielo, supuestas instalaciones militares subterráneas, entre otras cosas. También ha sido, aparentemente, la latitud elegida para bases gubernamentales y lugares sagrados de los indios americanos. A partir de un estudio estadounidense realizado en 2010, se encontró esta extraña anomalía. Chuck Zukowski, un ayudante del sheriff retirado, lleva 25 años recopilando testimonios e investigando casos anómalos que tienen lugar a lo largo de 3.000 kilómetros a lo largo del paralelo 37. Zukowski señaló que cada año se informan cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados. Además, el hombre también se ha interesado por el fenómeno de la mutilación del ganado, que ocurre en su mayor parte en esta zona. La famosa Área 51 se extiende a ambos lados del paralelo. El Pentágono un poco más arriba y aún en la misma línea, la base de Dulce, Taos, Fort Knox, están todas allí. Luego, Zukowski investigó un poco más a fondo, especialmente en la cuestión militar, y descubrió la presencia de docenas de bases subterráneas menos famosas, cuevas complejas, búnkeres y áreas fuera del alcance de los civiles. A lo largo del paralelo 37, todavía ocurren muchos otros eventos misteriosos como testimonios de la presencia del Bigfoot o pie grande. Hoy en día, también se habla del paralelo 37 en Europa y Asia. Frente a las costas de Sicilia, habría movimientos sospechosos y avistamientos de ovnis, tanto en Italia como cerca de las costas griegas. Hay sospechas de bases submarinas extraterrestres. En China y Japón, la mayoría de los avistamientos de ovnis se centran en estas líneas, de manera similar a los casos estadounidenses. ¿Qué ocurre en esa zona? Los eventos nos recuerdan al rancho Skinwalker, donde los fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y seres mitológicos son moneda corriente. Quizás existan portales dimensionales en ciertos puntos del planeta, donde la realidad parece por momentos mezclarse con una alterna. Tal vez algún día la ciencia lo compruebe. Número 5. Michio Kaku cree que los ovnis son extraterrestres. El doctor Michio Kaku, físico teórico de renombre mundial, reconocido por todos, afirmó en varios medios de comunicación que los ovnis no obedecen las leyes conocidas de la aerodinámica y están más allá de la tecnología que nadie puede producir actualmente, por lo que probablemente sean de otro mundo. Es una de las conclusiones a las que llegó, quien añade que los UAPs revelan una tecnología tan increíble que ahora depende de los militares demostrar que los ovnis no son objetos de otros mundos. Kaku declaró en Barcelona durante la tercera edición de The Ufology World Congress que los científicos consideraban tabú discutir o interesarse por los ovnis. Sin embargo, en los últimos años se ha acumulado tanta evidencia que este paradigma se ha derrumbado. El físico dice que los drones hipersónicos no pueden ser la causa de los fenómenos aéreos no identificados protagonizados por la Marina de los Estados Unidos y mostró su sorpresa por el hecho de que estos objetos no produzcan explosiones sónicas, ya que cuando se rompe la barrera del sonido se produce un golpe poderoso que se puede escuchar a millas de distancia en todas las direcciones. Estos objetos no producen ningún ruido sónico y no hay fuerzas impulsoras visibles.
Los datos recopilados por el grupo de trabajo de los UAP indican que los ovnis se mueven a una velocidad increíble, de Mach 5 a Mach 20, que es 20 veces la velocidad del sonido. Por lo tanto, los ovnis no obedecen leyes de la física más allá de nuestro entendimiento y violan las leyes conocidas de la aerodinámica. Kaku cree que los extraterrestres, o lo que sean, pueden estar miles de años más avanzados que nosotros. Una vez que llegas tan lejos en el reino de las energías, las leyes de la física comienzan a desmoronarse en algo llamado energía de Planck, afirmó el físico. Además, concluyó que cualquier civilización capaz de aprovechar la energía de Planck podría dominar el espacio y el tiempo y crear agujeros de gusano y portales en el espacio, lo que indica una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev. Número 6. El incidente Schaffner. La extraña y desafortunada muerte del piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, William Schaffner, es solo uno de los más misteriosos y altamente secretos incidentes relacionados con la actividad ovni del Reino Unido. Originalmente considerado un error humano, la posible abducción y desaparición del piloto Schaffner ocurrió frente a la costa de East Yorkshire. El incidente ocurrió en septiembre de 1970, cuando el Foxtrot 94, un avión de combate RAF Lighting, se estrelló en el Mar del Norte. Los ufólogos afirman que su piloto, el capitán William Schaffner, fue secuestrado por una nave extraterrestre después de que intentara interceptarla en Flamborough Head. Todo comenzó con la aparición de luces misteriosas en los radares por varios días, lo que provocó que se envíen varios aviones cazas a interceptar a alguno de estos objetos. Schaffner describió un objeto de forma cónica, brillaba tanto que le dolían los ojos al mirarlo durante demasiado tiempo. Junto al objeto había una esfera de vidrio del tamaño de un balón de fútbol. Entonces, cuando la comunicación con la torre se interrumpió, durante varios momentos hubo un silencio total en la radio y el control terrestre temió que su avión se hubiera estrellado. Entonces la voz de Schaffner se escuchó en el intercomunicador. Afirmó que se había desmayado y que se sentía extremadamente mareado. Incluso afirmó que estaba viendo estrellas fugaces. Tal era el deterioro de su bienestar. Todos sus instrumentos en el avión ya no funcionaban y su indicador de combustible estaba muy bajo. Luego de esto, el piloto se estrelló en el agua. Un avión de recuperación voló en círculos sobre la zona. No podían ver a Schaffner en ningún lugar de la zona. Volvieron a dar vueltas pensando que el piloto estaría nadando lejos de los escombros antes de soltar sus bengalas. Para cuando dieron la vuelta por tercera vez y todavía no había señales de Schaffner, empezó a ser obvio el destino del joven piloto. El avión Lighting fue recuperado 3 meses después del lecho marino. Sorprendentemente, estaba prácticamente intacto. La cabina estaba cerrada y no había señales del cuerpo del capitán. Por extraño que pueda ser, parecía ser que simplemente desapareció del avión, como si hubiera sido teletransportado fuera de él. Su familia nunca supo los resultados de la investigación oficial sobre el accidente. Número 7. El misterioso pueblo de Guge. Las ruinas del reino Guge se ubican en la meseta del Tíbet occidental, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El imponente palacio y la muralla se sitúan sobre una colina de 300 metros de alto, donde hay 879 cuevas, 445 casas, 58 fuertes y 28 torres. Guge es un reino perdido hace 350 años, que ha permanecido desconocido al resto del mundo por largo tiempo. Hoy, sin embargo, es objeto de mucha atención entre los círculos arqueológicos mundiales, dado su valor cultural similar al de las civilizaciones mayas y de Pompeya. Las tres tuvieron un mismo destino fatídico, fueron destruidas en su época de auge. Guge tuvo su esplendor, pero misteriosamente desapareció, una civilizada y próspera ciudad de 100.000 habitantes, borrada de la tierra en un instante. ¿Cómo un reino con una cultura rica y bien desarrollada desapareció tan repentina y completamente? A mediados del siglo IX, el reino de Tubo se derrumbó.
los descendientes establecieron el reino Guge y crearon una espléndida civilización en 700 años. Más tarde, en 1630, Guge fue derrocado por Ladakh. Según los registros, la matanza y la depredación de la guerra no fueron suficientes para exterminar a la civilización Guge. Hoy las ruinas del reino de Guge nos dejan una arquitectura asombrosa, pinturas antiguas, pero no hay pista sobre qué pasó con este pueblo. La arquitectura también llama mucho la atención. Sus casas, construidas debajo de la tierra, como cuevas en galería, son muy extrañas. También lo ocurrido con la gente fue un misterio. El número de cadáveres en las cuevas era mucho menor de 100,000. Las desertificaciones de los oasis, otros desastres naturales o plagas no fueron suficientes para explicar la repentina desaparición de toda la nación y su civilización. Si emigraron a otros lugares, debería haber algunos descendientes de Guge que conozcan su historia. Sin embargo, parece que nadie sabe acerca del reino. Sin embargo, unos textos antiguos revelarían más interrogantes que respuestas. Al parecer, el pueblo había huido, pero hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra, ya que, según dicen, tenían acceso a la ciudad intraterrena de Shambhala, ciudad mística que solo se revela a los iluminados. Número 8. Extraterrestres en Italia. El caso Amicitia. En 2006, el ufólogo italiano Stefano Breccia hizo público un material muy polémico, donde se afirmaba que medio siglo antes, en 1956, tuvo lugar un impresionante contacto entre diversas razas alienígenas, quienes habrían interactuado con cerca de 200 testigos. Las revelaciones de Breccia provocaron un verdadero revuelo por toda Italia, impactando a los investigadores de su país ante la magnitud del caso, que durante tanto tiempo se mantuvo en secreto. Según Breccia, los enigmáticos alienígenas, en apariencia muy semejantes a los humanos, se denominaron a sí mismos con el término de Akrij, sabios, presentándose en sociedad como amigos de la humanidad. En la década de 1950, 3 amigos encabezados por Bruno Samanixia se encontraron con unos individuos quienes les hicieron algunas preguntas y en un momento dado de la conversación les confiaron que ellos eran humanos, pero no terrestres. Así comenzó una comunicación ininterrumpida desde el año 1956 hasta el año 1978. Este grupo de extraterrestres dijo que ocupaban una base submarina ubicada en el mar Adriático, frente a las costas de Italia, sobre la región de Pescara, a una profundidad de 20 kilómetros, donde residían unos 200 extraterrestres provenientes de diversos planetas de diferentes sistemas estelares. Estos seres parecían humanos, pero de variados aspectos y alturas. Además, poseían muy avanzada tecnología y en dicha base guardaban sus naves, que eran discos volantes con una forma muy similar a los platillos tipo Adamski. A partir de allí, una serie de eventos muy extraños les ocurren a estos amigos, desde escritura automática, sucesos de teletransportación y materialización de objetos a distancia. También eran frecuentes la recepción de mensajes a través de ondas radiales. Estos seres, al parecer, provenían de las Pléyades, y el mensaje de amistad hacia la humanidad era recurrente. En 1954, Europa vive una intensa ola de avistamientos ovnis, con epicentro en Francia, con gran cantidad de objetos desconocidos surcando su espacio aéreo. Italia no se quedó atrás y España empieza a llamar la atención mundial tras conocerse una serie de fotografías. Se trata de las naves del planeta Humo, un mundo que se cree orbita cercano a la estrella Wolf 424, localizada a millones de kilómetros de la Tierra. Se cree que desde hace un tiempo los humitas viven infiltrados en nuestro planeta, ocultos en bases secretas. La historia de Amicitia dejó muchas fotos y supuestas pruebas de los encuentros con estos seres, que si bien desaparecieron, prometieron volver. Número 9. La misteriosa ciudad de Yonaguni. En 1987, un submarinista que exploraba las islas Ryukyu
al sur de la costa de Japón, se tropezó con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos, sin signos de erosión. No fue hasta que Masaki Kimura, un geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, en Japón, se puso a investigar qué había pasado que la ciudad perdida y junto con un equipo de científicos se sumergió en el lugar en donde antiguamente se erigía el pueblo ancestral. Solo buceando se dio cuenta de que, efectivamente, ahí había una pirámide. Conocido hoy como el monumento Yonaguni, este coloso de piedra de 50 metros de largo por 20 de ancho constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos, y hay diferentes teorías encontradas sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico, perdida hace mucho tiempo en el pueblo Jomon, que habitó el Japón prehistórico hacia el año 12.000 a.C. Pese a sus estrechos pasadizos, entradas arqueadas y ángulos de 90 grados, la mayoría de los expertos se inclina porque las inusuales formaciones de Yonaguni son de origen natural y no obra del ser humano. Pero para Kimura es difícil explicar su origen como puramente natural, debido a pasadizos y a la vasta evidencia de la influencia del hombre en las estructuras. Hay formas muy perfectas, incluso una estructura que parece una escalera caracol. Serán vestigios de una civilización perdida como la Atlántida, con tecnologías avanzadas en su época, quizás transmitidas por sus dioses. ¿Tú qué piensas? ¿Estás listo para más o tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10. El caso Carrán. El caso Carrán es uno de los más famosos de la ufología brasileña. Ocurrió el 12 de enero de 1976. Herminio y Bianca Reis se encontraban recorriendo la carretera en su automóvil cuando observaron un globo brillante en el cielo que los hizo detenerse. Pasando por Paraibuna a las 11:30 horas, Herminio, quien conducía, comenzó a sentirse cansado y con sueño, por lo que se detuvo a un costado del camino y se durmió. Bianca permaneció despierta y al cabo de unos 15 minutos encendió un cigarrillo mientras contemplaba el cielo despejado. Entonces notó una luz que se movía de lado a lado. Al principio pensó que era un globo que bailaba en el viento, pero de pronto notó que el objeto tenía una luz intensamente anaranjada y entraba y salía de las nubes como un rayo. Al principio el objeto parecía lejano, pero de la nada desapareció de su vista, reapareciendo muy cerca, como si fuera a caer sobre el auto. Herminio se despertó alarmado por Bianca, que gritó al creer que un avión les caería encima. Pero no pudo hacer nada, porque en ese momento todo ya se había oscurecido al punto de que no podían verse. Pero eso duró poco. El automóvil, que parecía estar en movimiento, se detuvo y un lugar muy iluminado, con luz por todos lados, los cegó a ambos. A impressão que eu tive, no início eu não sabia que era disco voador, eu só fui saber que era disco voador quando nós descemos daquele local onde nós estávamos. Onde estava o carro? Exato, onde estava o carro dentro do disco. Dentro del disco volador, conocieron a un alto y apuesto ser de nombre Carrán, un extraterrestre que se convirtió en su amigo, y a través de ellos también en una celebridad. Este fue el primero de una serie de 4 contactos o encuentros con Carrán. El caso de Herminio y Bianca es uno de los pocos casos en los que los abducidos no perdieron la memoria de lo sucedido e incluso se involucraron tanto con los extraterrestres que se establecieron otros contactos. En la época del hecho,
Bianca era una persona común y corriente, y su experiencia de contacto cambió su vida de manera sorprendente, mostrándose como una persona extremadamente culta y profundamente espiritual. De sus amigos del espacio, aprendió sobre la historia humana y las técnicas para expandir la conciencia y las experiencias fuera del cuerpo, sabiendo que tal conocimiento no podía estar restringido solo a ella y a su esposo, y con el apoyo de Carran, Bianca comenzó un trabajo de difusión de estas enseñanzas a través de cursos, donde enseñaba técnicas de autoconciencia del infinito, desde un contacto de tercer grado hasta el logro de autoconciencia, donde describe sus experiencias de contacto con Carran. En 2010, publicó el libro A Vida Dentro da Vida, que se centró en sus experiencias espirituales. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Aún existen rincones de nuestro propio planeta que aguardan por ser descubiertos. Las evidencias de la posible presencia ET son abrumadoras. Cuéntame, ¿cuál de estos 10 temas que te presentamos hoy te interesó más?